Imagínense que pasaba casualmente por las salas de cine, sí, las poquitas que hay abiertas, y el diablo me habló y me obligó a ver El Conjuro 3. ¿Valió la pena? Prepárense para una mínima alerta de spoiler, sí, mínima. Y yo sé que muchos de ustedes me van a matar por lo que voy a decir, pero bienvenidos a Cine Encanto. El Conjuro 3 hace parte de la muy conocida saga Los Expedientes Warren. Algunos le dicen el Conjuroverse, el Warrenverse, etcétera, en la que una pareja muy hermosa de esposos que existieron en la vida real, que son Ed y Lorraine Warren, se encargan de descifrar casos de actividad paranormal mediante la fe de Ed y las habilidades psíquicas de Lorraine. Esta entrega nos sumerge en uno de los casos más polémicos de asesinato tanto en la historia de los Estados Unidos como en todo el mundo, porque resulta que días después de haber asistido a un exorcismo, el exorcismo perturbador de un niño practicado por el equipo de los Warren, Arn o Arnie, que ustedes ya lo van a conocer en la película, asesina en extrañas circunstancias a un hombre, argumentando que fue víctima de una posesión demoníaca, y eso fue lo que llevó a desatar este asesinato tan sangriento. Esta situación de la que les estoy comentando hace que Ed y Lorraine Warren tomen cartas en el asunto y dispongan de todas sus habilidades, tanto psíquicas como las de la fe, como las investigativas, para que ellos demuestren que Arnie efectivamente estaba poseído y que es completamente inocente, recolectando las pruebas suficientes para declararlo de esta forma, al mismo tiempo que se ven amenazados por un nuevo villano, que no es como tal un demonio, sino es una bruja que les quiere hacer la vida imposible. Y cuando digo imposible, es imposible. Este tercer caso de la saga de Warren me dejó con muchos sinsabores. Lo siento, a mí me gusta El Conjuro, soy fan de la saga, pero siento que le faltaron muchísimas cosas. En primer lugar, la ausencia de James Wan. ¿Por qué? Porque aunque el universo de los expedientes Warren, que es muy amplio, que conocemos a Annabelle, La Maldición de la Llorona, El Conjuro, posee varios directores, ¿sí? Como suele suceder con Annabelle, que la han dirigido varios directores, y La Maldición de la Llorona. Pero cuando hablamos específicamente de lo que es El Conjuro, James Wan, que también se encargó de dirigir Insidious, dirigió las primeras dos, lo que hace que cambie de enfoque la historia, que tiene unos puntos muy rescatables y muy bellos, pero que de los que hablaremos más adelante, porque me voy a dedicar a darle palo a la película. Lo siento, tenía que hacerlo. En cuanto a la imagen, hubo un problema con la iluminación. ¿Por qué? Porque los espacios nocturnos y los espacios cerrados, no sé si fue por edición o fue por la filmación, se veían demasiado oscuros, así como tipo Game of Thrones en la pantalla de Winterfell, lo que hacía que se perdieran detalles debido a que no se podían apreciar muy bien, no le tocaba como que así entrever qué era lo que teníamos que al frente o qué detalles nos estábamos perdiendo. Confirmen ustedes acá en los comentarios si también les pasó. Puede que me haya pasado solo a mí, soy bien ciega, o al contrario. Escuché muchas opiniones al respecto sobre el tema de la iluminación. En cuanto a la temática de la película, el enfoque cambió de una forma radical, que hizo que la película no pareciera como tal una película de miedo. No terminé asustada, no terminé agobiada, porque lo que hicieron fue trasladarla al género policíaco, a pesar de que tuviera elementos sobrenaturales de una película de terror. Lo que hacía era más rescatar la idea del crimen, ¿sí? Como si estuviéramos hablando de contratamos a una psíquica para resolver un caso, o los psíquicos resolviendo un caso, pero para presentarlo a la policía. Los momentos de susto terminé decepcionada porque fueron pocos y fueron predecibles.
Entonces hacía lo mismo que hacen los demás, apelan a los movimientos rápidos, a la sorpresa o a las situaciones de soledad y por último a la recreación de las escenas de exorcismo, en las que, bueno, fueron escasas y fueron poco aterradoras. Fue algo decepcionante teniendo en cuenta primero que estamos hablando del Conjuro, que la primera nos pegó tremendo susto, y también teniendo en cuenta que los créditos de la película se comparten fragmentos aterradores, pero cuando les digo aterradores, de audio y también de fotografías del material original de los Warren, donde nos muestran todo lo que pasó en el primer exorcismo del niño o ya después en otras escenas. Realmente ese material original habría aportado mucho a la trama. Los villanos en esta historia, como les venía diciendo, fueron diferentes, porque no era directamente el actuar de un demonio. El demonio termina siendo el medio, no como de pronto en las casas o como la niña o como Annabelle, sino era la maldición de una bruja. Pero siento que no le dio el justificante a su origen, porque la bruja tenía conexión con Lorraine, cuáles eran las motivaciones como personaje para hacerles daño a los Warren, porque no eran tan conocidos en ese momento y solo se lo atribuyeron a la curiosidad que tuvo una niña cuando era pequeña y que su padre fue cura, y que era malvada básicamente por curiosa y porque sí, diferente a la aparición de la monja como Balak o a Bathsheba en la primera. Tuvo que haber habido, tuvieron, pues puta no sé hablar. O Bathsheba en la primera película o el fantasma del anciano en la segunda película. Frente al desarrollo de los personajes, siento que fue muy corto, teniendo en cuenta que es el mismo esquema de Ed y Lorraine resolviendo un caso, atendiendo víctimas de posesiones o de fenómenos paranormales, pues hizo que se acelerara la trama y se descartó a Arnie en muchos momentos, que en fin de cuentas fue el que generó la controversia del asesinato a causa de una posesión demoníaca. Estamos hablando que el título de la película es El diablo me hizo hacerlo, no una escena de juicio como tal del caso de Arnie, de la abogada y los Warren intentando defenderlo delante de un juez, delante de un jurado, presentando evidencias, grabaciones, tomas de fotos. Solo podemos ver un tótem como tal que hace referencia a la secta del carnero, que es muy recurrente dentro de la historia del Conjuro, pero no se argumentó como tal la existencia de una entidad demoníaca que obligó a Arnie a cometer un crimen, una voz que lo susurró, una fuerza, bueno, etc. Ustedes dirán, bueno, Tania, entonces, ¿qué de bueno tiene la tercera entrega del Conjuro, la tercera parte? Sé que le he dado mucho palo, sí, lo sé, les dije en el principio del video, pero les quiero contar que en primer lugar me gustaron mucho los easter eggs, que no faltaron. La mención de Annabelle, aunque no apareció esa muñeca que a todos le tenemos susto, sí apareció, se hizo referencia a la secta del carnero, que ustedes saben que hace parte también de ese universo que se relaciona con Charles Manson, o eso es lo que hacen ver en la película. La colección de reliquias de los Warren, que para todo un fan sabemos que tienen su propio museo, o tenían porque ellos ya no viven. Y entonces son detalles que emocionan encontrarlos, y cómo se hace una contraparte también con la bruja, que tiene su propia colección. También hay referencias claras de otras películas, como It, con la presencia de una cantera. Ustedes saben que en It es donde se desarrollan los hechos también. Por otro lado, también está una referencia gigante, enorme, a la masacre de Texas, donde se ve al victimario como un zombie caminar ensangrentado por una vía. Y la mejor referencia de todas, El Exorcista. También se hace, por último, una referencia a la cultura pop de ese tiempo, que es la canción Call Me de Blondie. Me pareció genial, teniendo en cuenta que era la música de la época, y se ve un avance entre cómo comenzó la saga del Conjuro, que es desde los 50 con la monja, hasta lo que trasladó a los hechos de El diablo me hizo hacerlo. Porque sí, la saga de los expedientes Warren tienen un orden lógico para verlas.
Entonces sería bueno que de pronto ustedes le dieran like y pues les comentara un poquito en qué orden se debe ver el conjuro. Los momentos de susto que tuvo el conjuro, bueno, fueron pocos y fueron, bueno, angustiantes un poquito, pero es más de lo que estábamos acostumbrados. Sin embargo, bueno, sí hubo varios momentos sorpresivos y lo que hicieron fue que se equilibrara la trama con algo de comedia para alejar la situación, tipo Friends o diferentes sitcoms que hacen que por un momento resulte como una comedia familiar después del susto. Y por último, lo mejor que tuvo la película fue la representación del amor como la fuerza más poderosa de todas, la que puede derrotar al mal. Sé que en otras entregas también se menciona mediante unos pequeños fragmentos o escenas de tranquilidad antes del tercer acto o antes de la tormenta. Entonces las escenas de canciones, uno que otro recuerdo, uno que otro diálogo de Eddie Lorraine sobre su vida cotidiana, pero particularmente en esta historia tendemos a conocer los inicios de la vida amorosa de Eddie Lorraine. Su primera cita, que es dato fundamental para el desenlace de la trama junto con su primer beso, la enfermedad de Ed y cómo Lorraine estuvo con él minuto a minuto. Hay que tener en cuenta para los poco conocedores que Ed falleció primero, Lorraine hace poco murió, y muestran también ese proceso de sanación de Ed y la construcción de un hermoso kiosco, porque me pareció divino, que les recordó sus años de juventud y sus primeros años juntos. ¡Ay, el amor! Esta fue mi valoración del Conjuro con el mínimo spoiler. Sí, lo logré. De verdad, no les conté el final o los grandes detalles de la historia para que ustedes puedan verla. Recuerden que la historia fue contada esta vez por la lente de Michael Chávez. Había hablado sobre la ausencia de James Wan. Ahora les cuento que Michael Chávez fue a quien le dieron la oportunidad de dirigir la tercera entrega del Conjuro después del trabajo que él tuvo en La Maldición de la Llorona, que hace parte también de este universo. Después de todo lo que acabo de decir de mis afirmaciones, de mis críticas, de bueno, todo lo que le di palo a la película, quiero que sean ustedes mismos que la vean, la aprecien y a partir de lo que vieron, cuéntenme sus experiencias. Recuerden que el terror es subjetivo y que lo que no asusta a algunos es la pesadilla de otros. Algo que valdría la pena analizar en otro video sobre qué hace que una película de terror sea efectiva. Si lo quieren, pueden dejar sus comentarios. No olviden dejar también sus opiniones que se tienen en cuenta y sobre todo, no olviden dejarlos con mucho amor y respeto. No olviden, por favor, darle like a este video, compartirlo en redes sociales, comentar y seguirme en mis bellas y hermosas redes como lo son Twitter e Instagram. Acá se las dejo. Con un abrazo gigante me despido. Con todo el amorcito, ahí está. Mi nombre es Tania y esto fue Sin Encanto.